Bueno, no solamente Violeta ha sido en todo este transcurso hablando de lo que es como médico. Ella fue viuda de un artista meritísimo del país. El mejor escultor dominicano se llama Luigi Martínez Rechier. Y yo me sentí muy bien siendo su amiga. Qué bien. Me gustaría que nos hablara ahora que tenemos cerca San Valentín. ¿Cómo fue tu relación con Luigi? Bueno, eso es una cosa como de novela. Ok, ¿cómo fue eso? Luigi me conoció cuando yo tenía 15 años, que iba a ingresar a la universidad. Nos conocimos en una exposición de arte que Elsa me invitó. Pero fue relámpago y él se fue a París. Pero lo que menos yo me imaginaba era que él me seguía escribiendo todas las semanas una carta. Cuando la carta era tan emocionante, Era ¿verdad? tan emocionante, sí. Entonces, viajaba muy eventualmente, pero nos perdimos de vista. Entonces, yo me fui a un congreso, creo que fue a Brasil. Entonces, yo me le desaparecí porque él me escribía y yo no le contestaba. No sé cómo investigó. Fue a Santo Domingo y fue a todos los hospitales donde se hacía neumología y supo que yo estaba en ese congreso y se apareció allá. Vaya, qué amor. Entonces, yo le dije que qué hacía ahí. Dijo, vine a buscarte. Entonces, yo le dije, tienes que irte porque ya yo me voy mañana. Ah, bueno, no importa, yo también me voy. Entonces, no solamente eso, sino que él investigó eso, pero después se tuvo que ir a Francia de nuevo. Mi mamá no quería saber de eso, de que hubieran, no tuvimos, eran unos amores como platónicos. Él se volvió a ir a París, me seguía escribiendo, pero cuando yo terminé mi entrenamiento en Venezuela, él me llamó y me dijo, vine a buscarte. ¿Cuándo vienes? Y ahí fue que nos casamos y eso. Desde esa época estuvimos juntos hasta que él murió en el 2005, pero fue una muy buena relación. ¿Cuál es el mérito artístico de Luigi Martínez Rechier? Fue 2 veces meritorio de premio en la Bienal de París. Sí. Segundo premio en la Bienal de 1956 y primer premio en la Bienal de 1959. Sí. Un mérito que ningún pintor ni escultor dominicano ha tenido. Cuéntame de eso. Claro. Sí, él tuvo esos reconocimientos y no solamente eso, sino que hay un libro francés que lo pondera a él de tal manera que dice que él está entre los 50 mejores escultores del mundo. Y todas sus obras se conservan, muchas obras de él se conservan en París y siempre ellos están pendientes. Ahora Hay mismo, un parque en París que está en una obra de Luigi. Sí, hay un parque. Y también él representó la República Dominicana en Seúl con una obra monumental. Grandísima. Yo me acuerdo, yo le hice muchas relaciones públicas a Luigi sí, de marfil, en ese momento. Y exacto. él llegaba al canal desde que tenía alguna cosa que decirle. Y yo tenía que darle prioridad. Él te apreciaba mucho, hablaba mucho de ti. A las 8 de la mañana estaba, cualquier cosa que yo publiqué de Luigi, ahí estaba a las 8 de la mañana agradeciendo. Agradeciendo, sí, eso sí tenía él, muy agradecido. Sí. Y hablaba mucho de ti, de que tú lo reconocías. Sí, etcétera. Siempre yo, todo dominicano que trasciende, yo tengo que darle el apoyo porque eso me nace del corazón. Nace, claro, y eso es muy importante. Y al artista le conviene y le gusta porque en nuestro medio como que no hay mucha información. En ese momento sí. En este momento, los periódicos dominicanos eran muy... En ese tiempo, sí. Dado a promover
el arte dominicano. Pero ahora, como se ha achicado mucho el papel en los medios, sobre todo los impresos. Exacto. Ha reducido mucho Por eso que yo no estoy actualmente colaborando con el arte, a través de los medios de comunicación, sobre todo lo hago de mi programa porque para mí el arte es parte de mi vida. Ya. Lo hago siempre. Eso es muy importante. Y tuvieron una hija, se llama Elsa. Se llama Elsa, sí. ¿Y cómo fue esa comunión de alma? ¿Cómo fue ese matrimonio? Eso fue muy interesante porque, como te había dicho, fueron como unos amores platónicos porque él estaba en Francia y yo en la República Dominicana, pero cuando él dijo, vine a buscarte, ahí fue que se culminaron las relaciones con un matrimonio y hasta que él murió estuvimos juntos y teníamos una muy buena relación. Él era de las personas caballeroso. Muy caballeroso, muy atento. Y de los hombres, por ejemplo, hay muchos hombres dominicanos que para ellos exaltarse, como que humilla a la mujer. Al contrario, yo pasaba unas vergüenzas con él, porque él siempre decía, ella es la mejor neumóloga, ella qué sé yo qué, ella qué sé yo cuánto, y yo me sentía mal con eso, porque ese no es mi temperamento. Sí. Pero él era de ese tipo de persona que me ponderaba donde quiera que iba, y nos llevábamos muy bien, realmente. ¿Y cómo tú ves esa simbiosis que hace Luigi del sexo y de la forma, sobre todo de la mujer mulata dominicana? Bueno, él siempre en sus pinturas lo manifestaba. Y también en la escultura. En la escultura también. Sobre todo lo erótico. Sobre todo lo erótico. Él, desde antes de conocernos, yo tenía obras de él que eran eróticos, como él le puso una vez, que su pintura era fantástica. Sí. Y entonces tenía muchos cuadros de desnudos. Aquí tenemos uno que yo le compré, míralo ahí. Ah, sí, más o menos yo tengo algunos de esos así. Exacto, eran semi-abstractos y de mujeres de desnudos, pero muy atractivos. Bueno, ya casi tenemos que despedirnos, pero quiero que le dé alguna exhortación a los neumólogos dominicanos como maestra de la medicina dominicana. ¿Qué te preocupa y qué debe de decirle a ellos? Cuéntanos. Bueno, generalmente lo más importante es el trato humano al paciente. Yo no digo de los neumólogos, pero en términos generales, en este país se ha perdido mucho el humanismo. Claro. Y eso es lo que te caracteriza a ti, esa humildad y esa humanidad que trata con tus pacientes. Ay, gracias. Pero así debe ser. Esa es la exhortación que yo le doy a todos los médicos, no solamente a los neumólogos. El trato humano a los pacientes y la atención adecuada en el momento oportuno. Gracias, Violeta Núñez, por estar en Opinión Pública, darnos todo tu ciencia, cómo ha sido tu carrera de tanto provecho para la República Dominicana. Te exhorto que siga teniendo esa proclividad tan humana como lo ha hecho en toda tu carrera. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Virginia. Y a ustedes, amigos, será como siempre, que yo les encuentre de nuevo en otra Opinión Pública. Hasta entonces.
Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Y a mi lado yo tengo una mujer dominicana que nos orgullece. Se trata de la doctora Violeta Núñez, quien ha sido designada y reconocida como maestra de la medicina dominicana. Y de estos médicos vamos a hablar después de la pausa, después que ustedes nos permitan pasar por unos compromisos generales. Enseguida volvemos. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Violeta, yo me siento muy halagada, como dice en la presentación, de tener en nuestro ser a una mujer que fue tan reconocida y seguirá siendo reconocida por todos sus méritos como neumóloga, no solo como neumóloga, sino por la profesión que ha dado a la República Dominicana de una mujer que es humana. Yo investigué cómo ha sido tu transcurrir en la medicina dominicana y todos los que te conocen hablan de tu bondad y tu humanidad. Muchas veces que has sido muy mal elogiada o muy mal presentada en República Dominicana. Me gustaría que nos dijera cómo fue que tú llegaste a la neumología. Me parece que fue como que te encontró. ¿Y cuáles fueron tus reconocimientos? Primeramente, agradecerte por venir a este tan interesante programa. Muchas gracias por pensar en mí. El honor es mío. En realidad, yo no pensé estudiar neumología desde el principio. Yo quería ser pediatra. Pero cuando pasé por mi entrenamiento, por el hospital, entrenamiento que era la pasantía en ese entonces, por el hospital infantil, me llamó mucho la atención la cantidad de niños con enfermedades respiratorias. Okay. Eso me entusiasmó y me puso a balancear si me gustaba más la pediatría o la neumología, porque después pasé en el mismo entrenamiento al Hospital Gautier, en la pasantía, y en mi pasar por el departamento de fisiología, también muchas enfermedades respiratorias, sobre todo la tuberculosis, que en ese tiempo era un problema muy serio, me acabé de decidir por la neumología. Y llegaste a ser también presidente de la Sociedad de Neumología Dominicana. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue después. O sea, cuando yo después que hice medicina interna en el Hospital Gautier, partí a Venezuela a hacer neumología. Me hice neumología clínica integral. 2 años y medio, me dijiste. Sí, neumología clínica integral. ¿Y qué lograste ahí? Ahí logré pasar por todos los departamentos que tengan que ver con enfermedades respiratorias, tanto de adultos como de niños. Por eso se dice neumología clínica integral, porque nosotros manejábamos también la parte de pediatría neumológica. Entonces, en ese entonces, me acabé de entusiasmar más. Sí, porque me daban oportunidades de lidiar más de cerca con los pacientes. Yo me quería volver loca al principio cuando me ponían a sacar líquidos de los pulmones de los niños, porque no tanto el temor, sino la pena que me daba que esos niños resistieran ese procedimiento. ¿Y qué nivel había en Venezuela en ese momento que reportó tanto para lo que es la transferencia de medicina a la República Dominicana? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa transferencia? Bueno, cuando yo fui allá en el 76, era increíble cómo se trabajaba en los hospitales. No sé, ¿había muchas diferencias con la República Dominicana en ese momento? Sí, en ese momento había mucha diferencia. O sea, que llegaste a la República Dominicana recargada de todo recargada de esos conocimientos y un poco limitada porque no contaba con los recursos que contaba allá.
Entonces, allá nos dieron muchas oportunidades y nosotros, y el ambiente también, todo era increíble. De tal manera que yo me quería quedar en Venezuela. Allá mismo nos pasaban por diferentes departamentos y por diferentes hospitales. Y me encantó realmente, me encantó porque la medicina allá funcionaba totalmente diferente. Entonces, no solamente eso, sino que el hecho de ser integral también, como a mí me gustaba la pediatría, eso también me gustó mucho. ¿Y cuál fue tu experiencia en México? ¿Cuál fue? Bueno, en México yo fui a hacer endoscopia torácica, porque en la pasantía de Venezuela se hacía, pero en el momento que yo fui, tenía que pasar por allí. No quedé como muy satisfecha porque el encargado de ese departamento estaba de vacaciones y yo como que no me daba mucha oportunidad. Yo quería que me dejaran a mí sola. Entonces, como yo lo que estaba era como viendo más bien, decidí irme a México a hacer el entrenamiento. Y en México hice endoscopia torácica. ¿Y cuál fue la diferencia entre México y Venezuela? ¿Cuál fue la que te dio más oportunidad? No, en relación a la endoscopia sí, porque allá en México yo era quien hacía las endoscopias, vigilada por un técnico o por un médico especialista en esos asuntos. O sea que viniste recargada de esas dos experiencias. Claro que sí. Y fuiste después presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología. Sí. ¿Y qué hiciste ahí? Eso tiene su historia. Realmente nosotros no teníamos sociedad de neumología. Ya. Pero en un congreso, fuiste pionera en eso. En un congreso que yo fui a Quito, yo quedé muy emocionada y solicité que nos aceptaran en un evento que iba a ser la ULAS, Sí. Unión Latinoamericana de Enfermedades de Tisiología y Enfermedades Respiratorias. Sí. Entonces, al decirle al encargado, me mandó una carta diciéndome que de la única manera que nosotros podíamos pertenecer era constituyéndonos en sociedad. Yeah. Entonces yo invité a la doctora Josefina Bruno que fuéramos donde el doctor Joubert, que era el más... ¿Fue médico mío? Ah, sí. El doctor Joubert. Sí. Era el más importante neumólogo de esa época y por el medio de él hicimos como la trinitaria, fuimos invitando médicos hasta formar la sociedad de neumología. ¿Y qué hiciste ahí en la sociedad? ¿Cuál fue tu aporte? Porque yo sé que tú querías ser investigadora antes de neumóloga. Sí, ¿Cómo fue eso? Bueno, yo quería ser investigadora y realmente hice muchas investigaciones científicas. Muchas de ellas servían de tesis para los estudiantes de la UAS. Entonces, en ese tiempo, yo quería como un apoyo para yo ser investigadora, que no lo encontré. Pero seguí investigando y las cosas que yo conseguí en mi investigación me emocionaban aún más. Por ejemplo, hay un llamado síndrome de Cartagena, que en la literatura mundial habían 500 casos y en menos de 2 años yo descubrí 5 casos en la República Dominicana, que es una enfermedad que las pacientes tienen el corazón en lugar de ser a la izquierda, a la derecha. ¿Cómo? El hígado a la izquierda y muchísimos problemas que se congregaban juntos. Entonces, en esa época yo hice muchas investigaciones y como te repito que muchas de ellas eran ayudadas por los estudiantes de la UAS como que les servía para tesis. Y de ahí seguía haciendo investigaciones, después lo hacía yo sola. Y siempre me ha encantado la investigación. Hasta llegar a un libro. Hasta llegar a un libro. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Enfermedades Ocupacionales. ¿Qué tan importante es el libro para la salud respiratoria del pueblo dominicano? ¿Y qué se ve en ese libro? Bueno, en ese libro yo hice un programa de asistir a las empresas, a las fábricas, a ver cómo protegían a esos obreros de la contaminación que tenía el mismo trabajo.
¿Eso era en qué tiempo fue? Eso fue ¿En qué año? Como en el 80, 84, algo así. Ya imagínate ahora con tantos carros. Ahora ¿Cómo está la salud respiratoria de los dominicanos? ¿Cómo está bueno, eso? ¿cómo estará? En ese tiempo yo les exigía a los patronos que le pusieran uniformes, que le pusieran mascarilla a los que trabajaban en las empresas que tenían inhalación de tóxicos, de humo, de gases y hasta de la caña de azúcar, del bagazo de la caña de azúcar. Entonces muchos patronos se molestaban conmigo por eso, pero yo se lo exigía. Y de ahí vino el interés por aportar algo al trabajo ocupacional. Y empecé a escribir sobre enfermedades ocupacionales, sobre cuáles elementos la producían y cómo debían de tratarse esos pacientes. Y hasta ahora, lo que tú planteas ahí se está ejerciendo en el país. No sé, porque en realidad no le he dado ese seguimiento estricto. Y inclusive estoy tratando de reeditar el libro y aportarle más cosas de la época. Pero realmente yo asumo que no hay ninguna protección así importante para el obrero que está en contacto con cemento, con asbesto y con muchos otros elementos que son perjudiciales para la salud. ¿Y qué aporte tuviste tú como directora del programa de tuberculosis en la República Dominicana? ¿Cómo fue ese trabajo tuyo? Bueno, el trabajo mío fue, yo puedo decirlo honestamente, que fue importante, porque Tú eres demasiado, ¿verdad? Demasiado que hay que reconocerte mucho. Pero tú tienes tantos medios que tienes que reconocerte a ti misma. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Bueno, en el programa de tuberculosis, nosotros hicimos un buen programa. Nosotros atendíamos a los pacientes, conseguimos que el gobierno nos cediera los medicamentos gratuitos. Ya anteriormente lo habían aportado, pero nosotros insistimos en que se siguiera aportando los medicamentos a los pacientes tuberculosos. Y también conseguimos algo muy importante por una insinuación de la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Que había impuesto en otros países la llamada estrategia DOTS, por sus siglas en inglés, que quiere decir tratamiento acortado, estrictamente supervisado. Por primera vez en el país, en mi gestión, se pudo hacer, porque eso quiere decir antes había mucho abandono al tratamiento y por eso los pacientes no se curaban. Y la estigmatización del paciente. Exacto. ¿Qué ha pasado con eso actualmente? Bueno, déjame terminarte el concepto del tratamiento estrictamente supervisado. Era que un personal de salud tenía que ver cuando el paciente se tragaba los medicamentos. Entonces, ahí no había... ¿Sigue ahora? Supuestamente sí. Sí, yo creo que sí. Porque las personas que están encargadas del programa sí me lo han confirmado, que sigue el tratamiento acortado, estrictamente supervisado. Y con eso se eliminó mucho el abandono al tratamiento, que era una de las principales causas de no curación. La estigmatización del tuberculoso era lo que es ahora la estigmatización del que sufre VIH. Exacto. ¿Cómo tú ves en esos dos contextos actualmente? Bueno, todavía hay mucha estigmatización, hasta desde el punto de vista familiar. Hay personas que no se atreven a decir que tienen un familiar con tuberculosis. Eso es como un delito, igual que el VIH. Y yo tuve la oportunidad en el Hospital Gautier de tratar pacientes que tenían a la asociación de tuberculosis con VIH, porque el VIH también predispone a tuberculosis. Entonces era peor. Y esos pacientes se sentían tan mal cuando uno les citaba a sus familiares. Uno te dijo que prefería morir. Prefería morir. Que la esposa viniera. Si la esposa viniera. Un paciente me dijo, tienes que traerme a tu esposa y a tus hijos para evaluarlos y ver hasta qué punto están contagiados. Y me dijo, no, yo prefiero la muerte. ¿Y eso sigue?
La estigmatización sigue, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué nivel, pero sí sigue. La gente niega que ha tenido tuberculosis, hasta que ha tenido tuberculosis. ¿Y qué hay que hacer para que eso se derribe en República Dominicana? Bueno, eso habría que hacer una campaña con participación de la clase médica, de las autoridades de salud y del pueblo en general. Habría que hacerlo. ¿Qué tanto es ahora mismo tan grave las enfermedades de la respiración y neumológica en República Dominicana? ¿Cuál es lo que tú ves en tu consulta? ¿Qué tan graves son actualmente? Bueno, actualmente lo más importante es el consumo de tabaco y sus derivados. Eso conlleva a enfermedades respiratorias serias como la llamada enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que está representada por la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Esas son enfermedades que son ya irreversibles, provocadas por el cigarrillo, por el vapor, por la juca, la misma marihuana y todas esas cosas que están... Cigarrillo electrónico. Electrónico, sí. ¿Viste lo que pasó en Navarrete, en un liceo, donde hicieron... Encontraron tantos vapor, también cuchillos, muchísimas cosas. ¿Qué es lo que te da a ti ese encuentro de qué es tan grave eso en República Dominicana? Claro, eso da a pensar que hay un repunte importante del consumo de elementos que tengan que ver con el tabaco, porque hay mucha gente que dice, yo voy a dejar de fumar cigarrillo o no voy a fumar cigarrillo, lo voy a sustituir por el vapor que me hace menos daño. Sin embargo, el vapor tiene nicotina. ¿Es peor que el cigarrillo? Tiene nicotina. ¿Normal? Yo no diría peor, pero van más o menos. Porque el vapor tiene nicotina, aromatizantes, y tiene una batería que hace que se fluidifique el líquido y se pueda inhalar. Entonces, esa inhalación, sobre todo la nicotina, que es adictiva, hace mucho daño a los pulmones y al sistema cardiovascular. ¿Se puede morir por consumir vapor o no? A la larga. ¿O la juca? A la larga. El vapor puede producir tantas cosas. Inclusive los adolescentes que consumen vapor tienen una disminución en el desarrollo de su cerebro. Trastornos del aprendizaje, de atención y una transformación en su forma de actuar. ¿Cómo se puede prevenir esto en República Dominicana? Bueno, yo propuse en un congreso que me invitaron en Honduras, hacer una campaña en la que participaran las autoridades civiles, las autoridades de salud, las sociedades médicas, para hacer una campaña en ese sentido, para que las personas se enteraran de todos los problemas que puedan ocasionar el tabaco y sus derivados y así tratar de aminorarlo y seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un tratado para el control del consumo del tabaco, pero eso no se ha llevado a cabo. ¿Qué tan recurrente es en República Dominicana actualmente del tipo de asma crónica que tú ves en los pacientes de República Dominicana? ¿Qué tú ves en esto? Bueno, porque yo soy asmática. Ya no es como antes, porque hay muchos medicamentos que previenen sobre todo el asma tipo alérgica. Hay un medicamento que se usa en el asma tipo alérgica que dura 6 meses, pero es como si desapareciera. El asma porque ese tratamiento consiste en prevenir la alergia, que es la que conduce al asma.
Entonces, partiendo de ahí, los pacientes ya no tienen problemas de dificultad respiratoria. O sea, no se puede hablar de que se sanan, porque se dice que el que es asmático es para toda la vida. Toda la vida. Y Pero hereditario, sí, porque en mi familia hay hereditario. muchos, sí. Pero sí, todos los pacientes, hay pacientes que vienen de los Estados Unidos a utilizar ese medicamento, porque en los Estados Unidos ese medicamento no existe. Y vienen a buscarlo a la República Dominicana y lo controla bastante bien. Entonces, el asma ha tenido un repunte positivo, porque ya la gente no es como antes, que se aprietan todos los días, como dicen ellos. Ellos se pueden controlar bastante bien con un tratamiento continuo con un neumólogo. Yo te dije por teléfono que después del COVID, a mí no me dio COVID, porque yo me guardé tanto. Que no incluso yo estoy mejor que antes, porque no me da ni siquiera gripe. Muy poco, cuando me da es menos, como yo duraba un mes y ahora no. Wow. Y me pongo a pensar de lo que hablan la gente de la vacunación, que eso vamos a hablar después de la pausa. Yeah. Y yo creo que después de la vacunación yo me siento mejor. Vamos a hablar de la pausa después, que nos permita pasar un compromiso comercial. Enseguida volvemos. Yo le decía, mira, yo cuando te dije anoche que yo me sentía tan mal, tan bien, de que no tenía esas crisis como antes, y veo como la reticencia de muchas personas a vacunarse, incluso de la influencia. Sí. Yo creo que también eso me ayuda, porque yo siempre, todos los años, me vacuno. Vacunas. Me gustaría que le exhortara a la población dominicana qué tan importante es esto. Claro, es muy importante. Vamos a hablar primero de la influenza, de los virus. La vacuna contra la influenza, se ha comprobado que muchos pacientes, después que se vacunan, no solamente no tienen influenza, sino que otro tipo de virus también se amortiguan. Ellos mismos lo dicen, que antes no salían de una gripe y después que se vacunan, sienten una mejoría. Claro, uno recomienda que todos los años, en los meses que se aumenta el virus de la influenza, desde octubre en adelante, vacunarse. Eso es importantísimo, porque sobre todo, ¿a quién le hace más daño la influenza? La influenza le hace más daño a las personas que tienen, a los niños, a los envejecientes, a las embarazadas, sobre todo en el segundo y tercer mes de embarazo, y a las personas que tienen una enfermedad de base, como el asma, la bronquitis crónica, el enfisema, es peor la consecuencia. Entonces, por eso exhortamos a la ciudadanía a que se vacunen contra la influenza. Y cuando estaba la pandemia del COVID, también lo recomendábamos. Mucha gente no quería vacunarse y mucha gente se atrevió a decir que la vacuna hacía daño, y eso no es cierto. Yo misma me vacuné 4 veces. Oí una entrevista con José Joaquín Puello, esa eminencia de médico dominicano, sí, que dice que tuvo 5 vacunas. Yo tengo 4 y tú tienes 4 también. Sí. O sea que estamos vivos. Exacto. Y con posibilidad de seguir viviendo. De seguir viviendo, claro. Lo normal es que nos vacunemos. Claro, eso es lo más recomendable. Y que no oigamos tanto ruido con esa vacuna. En contra de las vacunas. Y claro, ahí viene otra que dice otra pandemia, el Nipah. Cuéntame, ¿hay probabilidad de que República Dominicana tenga el Nipah o tenga alguna posibilidad de eso? No. Se ha comprobado que la República Dominicana no tiene un riesgo del Nipah porque es muy limitado. Está en la India, fue donde se aparecieron los primeros casos. Inclusive hasta el año pasado hubieron casos en Calcuta,
pero no es un virus que pueda considerarse, que pueda producir pandemias ni epidemias. Y en la República Dominicana se ha confirmado que no tenemos como ese riesgo para adquirir ese virus. Sobre todo porque, como estamos alertados, la epidemiología, el seguimiento epidemiológico, las vacunas, etcétera. Pero no hay vacuna para la No hay vacuna para Nipah, pero y para poca la influencia. Investigación también hasta ahora. Exactamente. Pero es muy letal. Sí, es muy letal. Dice que mata al 50% de las personas que la padecen. Y que quizás por eso no se puede convertir en epidemia, porque la gente se muere rápido. Claro. Sí. Bueno, yo vi una investigación en la India donde solamente la enfermera y alguien que estaba cerca del que le dio ese virus, no sé, murieron, pero 196 que tuvieron cerca, que aislados, ninguno de ellos ni le dio. Ni murieron. Ni nada. Entonces, produce los mismos síntomas que cualquier virosis. Por eso se puede confundir. Dolor de cabeza, fiebre, tos, malestar, dolor en los músculos. Por eso se puede confundir. Pero con todo y eso, no se contempla, no se habla de posibilidades de pandemia ni epidemia. Y mucho menos que llegue a la República Dominicana. Doctora, entonces, la influencia del COVID-19 como neumólogo, ¿cómo usted ve que nosotros podemos tener esa experiencia para tener mejor salud neumológica? ¿Qué pasó con el virus y la población dominicana? Cuéntenos. Del COVID. De COVID. Bueno, en la población dominicana, la gente se atemorizó tanto que se cuidaban mucho, vivía con mascarillas, no se acercaban a las personas que tosieran. Pero debe ser así. Y asistían al médico. Debe ser así. Eso también es importante para las otras virosis. Mantenerse alejado de personas con síntomas respiratorios, no estar sin mascarilla en ambientes cerrados, lavarse las manos continuamente, lavar las superficies que pudieran estar contaminadas con el virus y así sucesivamente. En sentido general, higiene. Higiene en sentido general. De la casa y sobre todo con el agua. Con el agua. Y cuando llegamos a la casa hay que lavarse las manos. Lavarse las manos, claro. Y también veo que hay que quitarse la ropa. La ropa. Porque uno viene de la calle y no sabe la contaminación. La contaminación, dejarla abajo en un lugar que no tenga que estar en contacto en la habitación. Bueno, yo creo que el COVID nos dejó muy buena respuesta de la salud, pero también mucho estrés. Mucho estrés. Y mucho estrés también de que eso no vuelva a pasar nosotros con una nueva pandemia. Fue terrible. Y muchas personas murieron, sobre todo las que tenían una enfermedad de base. Muchas pacientes mías que yo llamaba después de la pandemia y era como un jarro de agua fría, que me decían, no, pero ella se murió. Con la pandemia del COVID se murió porque se complicaban de tal manera que morían. ¿Estamos preparados de la República Dominicana de los neumólogos? ¿Cuántos neumólogos hay y cuál es la propensión para ser resiliente para una nueva pandemia? Bueno, hay muchos neumólogos. El número exacto no lo tengo en mente, pero hay muchos neumólogos. Y la Sociedad de Neumología está funcionando muy bien. Esos neumólogos, nosotros en términos generales, estamos trabajando como en conjunto desde que hay una amenaza de cualquier virus, ya se toman las medidas del lugar y se le dan las recomendaciones a salud pública, como está haciendo salud pública ahora mismo, el ministro de salud pública dice que el virus, por ejemplo, el último que está, que es
el virus de la influenza A, H3N2, que él no considera que puede constituirse en una pandemia ni epidemia, porque antes se han adelantado a las medidas de protección, con la vacunación, con el equipo médico de vigilancia y todas las cosas necesarias para poder evitar que ese virus se propague más de la cuenta en el país. Bueno, yo creo que con un aumento del presupuesto nacional de salud, por lo menos el aspecto que tiene que ser prevención, tiene que salir al frente de cualquier amenaza a la salud de la República Dominicana. Claro. ¿Cómo usted ve desde el punto de vista de neumología? ¿Qué tiene que prevenir? Bueno, finalmente me gustó mucho el hecho de que el doctor Atalat, o Atayat, no sé pronunciarlo bien su apellido, que es Atalat. El ministro de Salud Pública, dijo que han comprado una cantidad increíble de vacunas contra la influenza. Y veo que en muchos hospitales la están aplicando gratuitamente. La única crítica que yo tengo, que me causó mucha inquietud, es que, por ejemplo, a nosotros nos llega un paciente con síntomas de algún virus, pero cada virus tiene un antiviral específico. Ok. Sobre todo los más importantes, que son la influenza A y B. Entonces, hay lo que se llama panel respiratorio corto, que incluye COVID, influenza A y B. Pero ninguno de los seguros la cubre. Es que hay que remodelarlo, reconstruir todo. Y la ley de seguridad social. De seguridad social. Y muchos pacientes me dicen, ay, doctora, no me lo puedo hacer porque eso es muy caro, cuesta como 3,000 pesos. ¿Y qué persona? ¿Y qué cosa? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es saber, porque, por ejemplo, si yo tengo un COVID, el tratamiento es diferente a si tengo una influenza A o B. Hay unos antivirales específicos de esos virus, porque los otros virus que son más inofensivos, como el rinovirus, adenovirus, sincitial respiratorio, eso no se investigan, a no ser que uno haga un panel respiratorio bien amplio y es mucho más caro, pero esos con tratamientos de tomar muchos líquidos, de analgésicos, y sintomáticamente se pueden tratar sin ocasionar muchos problemas. Mire, doctora, pero yo quiero que usted me diga, pero desde el punto de vista de la neumología, ¿cuál es su visión general? ¿Estamos bien o mal en República Dominicana? Bueno, yo no puedo decir que estamos ni bien ni mal. No puedo decir tampoco que estamos muy mal, porque hay áreas específicas en que la neumología está mal. Pero los neumólogos que están siendo empleados para trabajar con las enfermedades respiratorias lo están haciendo muy bien. Pero hay carencias, hay problemas como el que le dije, de que no podemos determinar a veces cuál es el virus que está afectando a esa persona para darle el antiviral necesario. Entonces, en eso los médicos no tenemos la culpa. Pero sí, eso sí, muy importante, y eso pone un stop en el tratamiento de los pacientes, porque entonces nos quedamos sin saber cuál es el virus ni cuál es el antiviral específico que vamos a utilizar. En las otras enfermedades respiratorias también se funciona bien, como la bronquitis crónica y la enfisema. Son enfermedades irreversibles que son producidas más por el hábito tabáquico, producen sintomatología respiratoria importante y sobre todo una tos y una dificultad respiratoria, y eso depende del tratamiento que le vayamos a dar, porque son enfermedades irreversibles y lo único que podemos hacer es ponerle paliativos para que no progrese y vaya a situaciones más importantes negativamente.
Mire, me gustaría que ahora sigamos de los reconocimientos que le han dado a usted como profesional. Y creo que el reconocimiento de la UAS lo hablamos. ¿Y qué representa para usted que usted estudió ahí y que le reconozca como profesora meritísima de la UAS? ¿Cuál es ese sentimiento suyo de este reconocimiento? A mí me gustó mucho realmente porque es como un reconocimiento a la labor que uno ha hecho como profesor. Porque el profesor no es solamente pararse a hablar y dar una cátedra, sino que es también orientar a los que van a ser nuevos médicos en relación al trato de los pacientes, a cómo, por ejemplo, yo le ponía a mis estudiantes 2 ejemplos. Esto se trata así y así, pero si la gente es muy pobre, ustedes le dan esto, y si la gente tiene posibilidades, le dan lo otro. Y así sucesivamente. Hacíamos como una empatía con los estudiantes también, que ellos se sintieran en confianza de hacer cualquier pregunta, de aceptar los conocimientos de su profesor y llevarlos a la práctica posterior. Es un gran orgullo para uno encontrarse con los estudiantes. Es alumnos que reconocen que se sintieron muy bien en esa época. Y la universidad ha estado vigilante de los profesores, cómo hacen la docencia, y por eso me gustó mucho. Fue para mí muy gratificante que me reconocieran como profesor meritísimo. ¿Y cómo se siente usted cuando el gremio de los médicos le reconoce como maestra de la medicina dominicana? Yo creo que es el mérito más grande, el reconocimiento más grande y el premio más grande que médico alguno puede obtener. Sí, es muy interesante. A mí me gustó mucho. A mí me Ella gustó está mucho. Modesta. Y me sentí muy bien, de verdad, de que me hicieran ese reconocimiento como maestro de la medicina. Igualmente, cuando antes de eso me habían nombrado como maestra de la neumología. Y eso también llena a uno, lo digo con humildad, pero llena a uno de orgullo y de satisfacción de que la labor de uno se ha tomado en cuenta. Y sobre todo cuando uno tiene a unas hermanas tan reconocidas en el país. Ya. Me refiero a Elsa Núñez sí. y a Rosa Núñez, magistrada del país. Sí. ¿Cómo se siente esa unidad familiar reconocida por la sociedad dominicana? Bueno, nos sentimos muy bien, pero nosotros... ¿Dos maestras? ¿Dos maestras? Sí. Maestra del arte y maestra de la medicina. Sí. Pero nuestros padres se ocupaban, éramos 12 hijos y todos estudiábamos. Todas hicieron alguna carrera. Elsa fue la más destacada, pero las mayores, una de ellas murió, era psicóloga, era una eminencia, era profesora. Hay otra que tiene un ACB, que también fue profesora muchos años, muy distinguida. Y su mamá también era profesora. Mi mamá también era profesora. Entonces, ese legado que nos dejan nuestros padres de servir a la sociedad de una u otra forma, y en el caso particular nuestro, de profesora y de médico. Pero viene también uno muy grande. Cuéntame de eso. No lo quieres decir, pero yo lo quiero decir. Dígame de qué se trata. Bueno, recientemente, yo no te lo quería mencionar, pero recientemente me han dado una nominación en Arequipa, Perú, como doctor honoris causa y como un reconocimiento de mi labor como médico. Y lo otro no te lo puedo decir porque pecaría de pretenciosa. De modestia, como lo ha hecho en todo el transcurso de este programa. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.